Este archivo es una plantilla que al diligenciarla te va a permitir proyectar la carga tributaria de la entidad, proyectar la declaración de renta y diligenciar el formato 2516. Queda ya, esas tres cosas te quedan ya listas después de que diligencies esta plantilla. Bueno, aquí tiene una hoja de presentación que no es modificable. Está el menú. Digamos que en este menú de operación hemos seleccionado 6 pasos para el diligenciamiento y uno más para verificar inconsistencias. Entonces la idea es que tú vayas siguiendo paso a paso lo que te va indicando esta plantilla para que al final ya tengas tu renta, tu formato 2516 diligenciado y por supuesto la proyección de la carga tributaria. Al final, como valor agregado, hemos incluido para este año en esta plantilla una guía para cálculos con modelos financieros y tributarios. Por ejemplo, acá hay una guía para convertir tasas. Hay gente que de pronto no es muy ducha en ese tema y necesita convertir una tasa. Entonces dice, no, pues voy a convertir una tasa del 30% efectiva anual a una tasa nominal mensual. Le coloco 12. Entonces él te hace el cálculo. Aquí te hace el cálculo. Entonces te da una tasa nominal y te da una tasa periódica. ¿Sí ves? O viceversa. También hay para convertir de tasa nominal a tasa efectiva, cálculo del valor actual, cálculo del valor futuro, cálculo de las anualidades. Bueno, esto es unas plantillitas interesantes que te pueden ayudar a hacer cálculos desde el punto de vista financiero. Lo mismo hay una guía para cálculos tributarios, ¿no? Cálculo de intereses presuntivos, cálculo para la subcapitalización, determinación del valor de la pérdida a compensar por el año 2017, para que revisen ese tema. Eso es al final, ¿no? Son guías. Después, paso 1, en el paso 1 usted debe diligenciar la carátula, ¿sí? Debe escoger una tarifa, aquí está el 0%, 9, 15, 20, 24, 27, que es para las mega inversiones, u otra tarifa si no está allí contenida. Siempre que en el formato aparezca una celda rellenada con este color, significa que allí hay una variación para la versión 3 frente a la versión 2 del formato, y realmente no hubo muchas modificaciones. Por ejemplo, aquí en la carátula se tiene que indicar si es persona natural sin residencia, contribuyente del régimen tributario especial, escoge si sí o no, entidad del sector financiero, todos estos campos que los traía ya la versión 2. que le agregó la versión 3, agregó estas 4 opciones: las mega inversiones, empresas de economía naranja, compañías holding, zona económica y social especial, que son conceptos que trajo la ley de financiamiento, ¿no? Aquí también hemos colocado unos mensajitos con el fin de que usted los lea. Por ejemplo, aquí está, usted tiene que escoger si el contribuyente establece el costo por el sistema de juego de inventarios o costo establecido por el juego de inventarios y sistema de inventario permanente. Bueno, este es el primer paso: diligenciar la carátula, escoger la tasa o tarifa de renta. Si usted escoge 2, entonces habrá que hacer un diligenciamiento manual en cuanto a ingresos, costos y gastos, como lo vamos a ver. Bueno, todos las hojas tienen un botón que nos lleva al menú inicial. En el paso 2, paso fundamental, las bases contables, hemos tratado de que lo que sea diligenciable tiene líneas de color rojo. Entonces aquí, por ejemplo, dice base contable. Hemos tratado de incluir las cuentas, todas las cuentas posibles, porque esta es una plantilla pensada para todos los sectores posibles, ¿sí? Están a nivel de ingresos, de costos, de patrimonio, de gastos, etcétera, todas las cuentas. Y adicional hay la columna D, hay una columna que es la D, que dice equivalencia con el formato 2516. Entonces escúcheme muy bien: si de repente usted va a
incluir una subcuenta aquí que no esté contemplada dentro de la plantilla, usted la puede agregar. Usted dice, no, yo lo voy a agregar aquí, voy a agregar algo que se llame cuenta exterior, agréguela, pero siempre que tú agregues una cuenta hay que colocarle la equivalencia del formato 2516, es decir, siempre que agregues una cuenta tú tendrás que indicarle a la plantilla en qué parte del formato 2516 va. Entonces si tú dices, ah no, esta cuenta del exterior va en el efectivo, tienes que colocarle aquí que va en el efectivo, porque si no lo haces no te lo va a vincular con el formato 2516, ¿sí? Lo mejor es no agregarle cuentas, pero si tú quieres agregarle por alguna razón lo puedes hacer, pero no te olvides de colocar el vínculo con el formato 2516, ¿sí? Entonces ese es el segundo paso. Aquí está, ¿no? Paso 2, información financiera. Aquí por ejemplo está la columna del efecto de la conversión cuando la entidad maneja una moneda funcional diferente al peso colombiano. Por ejemplo, si yo le coloco 12, él me saca un mensajito y me dice, ojo, si vas a diligenciar esta columna de efecto de conversión, entonces tienes que seleccionar sí en la opción 43 de la carátula. Perfecto. Los valores que usted ya le va diligenciando aquí, por ejemplo, digamos que en caja general habían 5 millones y que no hay diferencias, esos valores, voy a volver al menú, ya te van diligenciando el formato, ¿no? Voy a mostrar aquí, por ejemplo, en el paso 5, perdón, en el paso 5, la hoja 2 del formato, mire que él ya lo va llevando al formato, ¿no? Yo vuelvo al menú y si por ejemplo yo miro por acá el formulario 110, también él ya me va diligenciando el formulario, ¿sí lo ven? Entonces esto es lo chévere de la plantilla, que a partir de este paso 2 y de los otros pasos, él ya le va diligenciando la información. Aquí también yo puedo con este menú limpiar la información y él me borra toda la información de la hoja. Vamos a hablar por ejemplo de que esta cuenta en moneda extranjera contablemente yo la tengo en 16 millones, pero que fiscalmente no vale 16 millones sino 20 millones, que hay una diferencia de 4 millones. Entonces yo puedo hacer clic en la flechita, si hay diferencia, si la partida me genera diferencias, yo hago clic en la flechita y él me lleva a la hoja siguiente. Aquí entonces supongamos que hay un mayor, esta partida tiene un mayor valor fiscal de 4 millones, entonces allí me arrojaría un saldo de 20 millones, un saldo fiscal de 20 millones y una diferencia de 4 millones, ¿de acuerdo? Si yo quisiera por ejemplo ver cómo va pegando esa información en el formato, mire que yo me voy a la sección H2, hoja 2, patrimonio, aquí está, me totaliza llano, efectivo 21, diferencia 4, valor fiscal 25, ¿sí? O incluso yo puedo ir mirando, ir observando que en la sección del formulario 110, pues él ya me va liquidando, o sea, él me va colocando aquí el efectivo, ¿no? Bueno, vamos a volver acá. Paso 2, información financiera. Vamos a hablar por ejemplo de que tenemos propiedad, planta de equipo. Vamos a hablar de terrenos. Entonces digo, terrenos medidos al valor razonable. Supongamos que yo tengo un costo de 250 y un ajuste de 310. Entonces supongamos, como hay un ajuste por valor razonable, entonces vamos al menú y aquí tenemos, aquí sí hay que escribir, esto ya lo tenía previamente digitado, pero esto sí hay que escribirlo, el costo y el ajuste por revaluación o reexpresión, 250 el costo del terreno,
hay que diferenciar ese costo de la revaluación o la reexpresión que se hizo de manera separada del costo. Y aquí mire que estamos partiendo del saldo a diciembre 31 de 2018. Por eso es que hay que digitar estos valores, porque en el paso 2 de información financiera es información financiera al cierre de 2019, pero aquí sí tenemos necesariamente que partir del saldo 2018. Lo mismo aplica para activos intangibles, lo mismo aplica para activos no corrientes mantenidos para la venta, lo mismo aplica para propiedades de inversión, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un anexo o hay una sección en el formato 2516 de activos fijos donde yo tengo que mostrar el movimiento 2019, por eso este anexo está preparado de esa manera. Entonces yo aquí parto del 2018, tengo que digitarlo y tengo que colocarle los incrementos o los decrementos que tuvo ese activo durante el periodo, transferencia de adquisiciones, cambios en valor razonable durante el 2019, recuperación de deterioro, etcétera, o los decrementos por los mismos conceptos, y al final me arroja el saldo 2019 que debe concordar con el saldo que coloqué yo en el paso 2 de información financiera. A partir de allí debo de considerar el valor residual si lo tiene, si hay un IVA a pagar en la adquisición de ese activo, y tengo que indicar aquí si fue adquirido o no mediante leasing financiero. Aquí le coloqué que sí, te escoge sí o no. Después tenemos que sumarle o restarle los mayores o menores valores fiscales. En estas plantillas he intentado hacer una recopilación de los principales conceptos que pueden generar diferencia. Por ejemplo, aquí que puede generar diferencia: un ajuste por valor razonable, unos costos de rehabilitación, un gasto por deterioro fiscal, etcétera. Aquí le resté los ajustes a valor razonable, suponiendo que este terreno no tuvo movimientos durante el año 2019. Y al final él me arroja el valor fiscal 2019 y 2018 de ese terreno. ¿Sí? Si yo quisiera mirar esta información, cómo va pegando en el formato, bueno, yo puedo volver al menú, vuelvo al menú, le digo muéstrame por favor cómo está en la hoja 2 SF Patrimonio. Entonces aquí en la sección de propiedades, planta de equipo, él me muestra ese valor, y yo le puedo decir también muéstrame por favor cómo va ese valor en la sección de activos fijos. Entonces mire que él ya me va pegando esa información en este anexo, que es uno de los más, diría yo, de los más complejos. Me dice importe al comienzo del periodo, durante el año no tuvo movimientos, importe neto contable, todos estos son datos contables, datos informativos, activos adquiridos mediante leasing, ahí está, desmantelamiento no hay, mayor valor por revaluación 310, y también me figura el dato fiscal. Mire, dato fiscal, aquí está, 250 millones. ¿Sí? Entonces, fundamental para el diligenciamiento de ese formato: paso 2, información financiera; paso 3, diferencias, ¿no? Yo también puedo llegar a las diferencias de activos y pasivos desde el menú, que es el que estábamos viendo, o puedo llegar a la diferencia en ingresos desde el menú. El de aquí me toma los datos contables. En materia de ingresos puede haber menor valor fiscal por intereses por financiación implícita que no son grabados, ingresos devengados por aplicación del método de participación patrimonial, por mediciones a valor razonable, etcétera. Y yo sí tengo que colocar las diferencias. Y aquí él me va liberando. Yo escogí la tarifa del 33%, ¿sí? Hay una advertencia: si el contribuyente tributa varias tarifas, sin incluir ganancias ocasionales y dividendos, debe diligenciar esta sección en forma manual. Si tú escoges en la carátula una tarifa, él te libera esa columna con la respectiva tarifa que hayas escogido. Él lo hace automáticamente allí. Entonces todos los ingresos y fiscales en este caso te los lleva a esta columna. Si hay dos tarifas, ya te toca hacer el diligenciamiento de estas secciones de manera manual. Bueno, en el paso 4
hay que discriminar las partidas que tuvieron o que le generaron impuesto diferido. Aclaro, esta no es una herramienta para calcular impuesto diferido. Le ayuda, sí, pero no es una herramienta para hacerlo. De hecho, el impuesto diferido, ya cuando usted va a diligenciar ese formato, usted ya debe saber cuáles son las partidas que le generaron impuesto diferido. Lo que pasa es que si usted diligencia este paso 4, mire que él aquí toma los valores contables que usted diligenció en el paso 2, y si usted le va colocando la base fiscal, tienes que colocar la base fiscal de manera manual, entonces ya él te va liquidando las diferencias. Entonces, por decir algo aquí, yo sé que fiscalmente esta partida fue 5 millones, ahí se me fue un cero de más, y que esta otra partida fueron 20 millones, y que en el caso de las propiedades, planta de equipo, los terrenos, vamos a ver, los tenemos por acá, el costo fiscal son 250 millones, ¿sí? Entonces, en este paso yo puedo indicarle, yo le digo, mira, esta partida no me generó diferencias, pero esta partida sí me generó diferencias, es temporaria, es decir, si yo le digo que es temporaria, él me calcula impuesto diferido. Entonces yo le digo, si yo le digo no, me dice, no, esa partida no es temporaria, no hay generación de impuesto diferido por 2019, aquí aparecen ceros, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay diferencia, y entonces él me dice, esa diferencia corresponde a una partida, a una diferencia prededucible, es decir, permanente deducible. ¿Okay? Permanente deducible. ¿Qué significa eso? Que al ser una diferencia permanente deducible, yo la tengo que reportar en la sección de impuesto diferido, en la parte de activos por impuestos diferidos. Vamos a volver al menú y consultemos el formato, la sección de impuesto diferido. Entonces mire que él me la va pegando aquí, él me dice, mira, base contable del efectivo 16, base fiscal 20 millones, eso es una diferencia permanente, no hay impuesto diferido, pero tiene que reportarse como activo, diferencia por activo, porque corresponde a una diferencia permanente deducible. ¿Ok? Vale, vuelvo al menú y vuelvo al paso 4, impuesto diferido. Vamos, supongamos que aquí en este terreno que hay un ajuste por revaluación, le decimos, mire, sí, hay una diferencia temporaria. Entonces me va a decir, ok, esa diferencia temporaria es imponible y por tanto te genera un pasivo por impuesto diferido. En ese caso, yo tengo que además indicarle frente a esa partida que me genera impuesto diferido si en el año anterior también había impuesto diferido. Supongamos que en el año anterior, o que esta partida de impuesto diferido viene desde el ESFA, entonces yo digo, sí, el año anterior también tenía y era el mismo valor. Ok, ¿cómo me va pegando él esa información? Recuerde que en este caso yo tengo que colocarle la tasa a la cual me calcula impuesto diferido. Aquí le calculé simbólicamente, perdón, le coloqué simbólicamente la tasa del 32%, pero dado que se prevén decrementos en la tasa de tributación de las personas jurídicas, esa tasa puede que no sea del 32%, puede ser del 30%, puede ser del 31%, dependiendo del momento en que se espere se reviertan las diferencias temporarias. ¿Cómo quedaría esta situación en la hoja de impuesto diferido? Bueno, me voy al menú, mire, perdón, un momento, hacemos aquí énfasis, aquí dijimos es imponible. Si es imponible, esta diferencia tiene que estar en la sección de los pasivos. Entonces vuelvo al menú, le digo muéstreme del paso 5 que tiene que ver con el diligenciamiento del formato, muéstreme la sección de impuesto diferido, y efectivamente él me dice sí, propiedades, planta de equipo, base contable, lo que me genera diferencia son 310, porque los 250 del costo no generan diferencia, base fiscal de ese valor es 0, y por tanto eso me genera una diferencia temporaria de 99 millones calculada un 32%. Ok. Sobra decir que este paso 4, como le digo,
es una herramienta que le ayuda a diligenciar la hoja del formato 2516 sobre impuesto diferido, pero no es una plantilla para que usted calcule el impuesto diferido. Le puede ayudar, ¿sí? Pero básicamente usted aquí ya tiene que saber cuáles son las partidas que le generan impuesto diferido o no, y ajustar este paso a sus cálculos para que esa información vaya a la sección 4 de impuesto diferido. Bueno, en el paso 5 nos dice diligencia información adicional requerida por el formato. Ya en este paso 5, información adicional, hay una información que tiene que ver con intereses implícitos no devengados. Vamos aquí a mostrarlo más grande. Intereses implícitos no devengados, que son futuros ingresos financieros en el estado de resultados, activos fideicomitidos, inventarios de terceros. En el caso de pasivos, intereses implícitos no devengados, que son futuros gastos financieros. En el caso del patrimonio, dividendo participaciones graduadas decretados en el periodo. Bueno, esta información hay que ver si usted le aplica o no le aplica. Hay información adicional con respecto a la hoja 3, ERI renta líquida, ingresos devengados por fidelización de clientes, costos y gastos devengados asociados a ingresos por fidelización de clientes, y bueno, todo lo que aparece aquí, ¿no? En el caso de los datos informativos, esto es importante, los gastos de nómina, valor contable y los valores fiscales. ¿Cuáles son los valores? Porque de aquí de este anexo es que se toman los datos de nómina y prestaciones y parafiscales que van en la parte informativa del formulario, ¿no? Bueno, esto es una información que tiene que ver solamente para el régimen tributario especial, el valor de las inversiones que realizaron en el periodo y que afecta el cálculo del beneficio excedente neto. Mire que yo aquí le coloco un 1, él me dice, ojo, ustedes primero que seleccionar si en el punto 31 de la carátula, o sea, si yo tengo que decir allá en la carátula si voy a evidenciar este formato para una entidad del régimen tributario especial. Están las rentas exentas, está el tema si las tuvo, está información sobre rentas de entidades controladas del exterior, la renta líquida por recuperación de deducciones, por depreciación, activos fijos, etcétera. Otra información relacionada con la liquidación privada, esta información para determinar el cálculo de la renta presuntiva, renta líquida proveniente de pasivos inexistentes, omisión de activos, etcétera. Información sobre ganancias ocasionales, información sobre descuentos tributarios. Aquí donde dice 0 hay que diligenciar esa información, si la tiene. Información sobre retenciones y autorretenciones, información sobre ingresos y facturación. Hay una primera parte que habla sobre información para pasivos por ingresos diferidos y hay otra parte que habla sobre ingresos y facturación. Esta primera parte es para aquellos contribuyentes que reconocieron ingresos como pasivos por ingresos diferidos y que esos ingresos o se reconocieron como ingreso en el 2019 y como pasivo diferido en 2018, o que se reconocieron como pasivo en 2019 y que serán ingresos en el 2020. Eso hay que discriminarlo aquí. Por eso dice saldo de la cuenta del pasivo al cierre de 2018, valor del pasivo registrado como ingreso contable del periodo. Entonces yo le coloco allí, es el movimiento de débito de la cuenta del pasivo por ingreso diferido, o valor del pasivo por ingreso diferido registrado y no facturado. Es el movimiento crédito de la cuenta del pasivo sin incluir asientos de ajuste. Bueno, ahí tienes que ir mirando. Y esta parte es fundamental, ¿no? Porque te preguntan ingresos brutos devengados y facturados en 2019. Tienes que escribirlos aquí, por venta de bienes, por prestación de servicios, por otros ingresos, etcétera. Recuerde que desde el año pasado tiene una casilla nueva que se llama ajuste al valor facturado. O si usted obtuvo ingresos brutos devengados en 2019 pero no facturados, también debe discriminarlos, puede pasar. O si usted obtuvo ingresos devengados en 2019 pero que se facturaron en 2018, pudo haber pasado. O si usted obtuvo ingresos que se devengaron en 2018 pero se facturaron en 2019 y por tanto se declararon como ingresos en 2018, también coloca la información. Otra información adicional en la hoja 4, impuesto diferido, sobre pérdidas fiscales,
y compensación de pérdidas y excesos de renta presuntiva sobre renta líquida, si lo tienes. Si no lo tienes, pues no se digita. Información sobre saldos a favor, sobre impuestos pagados en el exterior, si lo tienes. Si no, tienes que ir mirando uno a uno cuál de estos campos son aplicables en tu caso particular, porque toda esta información la piden en las diferentes secciones del formato. En ese paso 5 también hay información sobre la liquidación privada. ¿Cuál fue el impuesto neto de renta del año 2018? El anticipo del año 2018. Estas autorretenciones y las toma del paso 5. Aquí él liquida el anticipo, que este valor lo toma del formulario, este sí lo toma de acá arriba. Él saca un promedio, yo le digo el anticipo del primero, segundo, tercer año, y él me hace el cálculo del anticipo y hace también el cálculo de la renta por comparación patrimonial. Cuando no está justificado, me sale aquí un aviso que me dice: ojo, existe incremento patrimonial no justificado, pero acuérdese que en 2019 puede haber un incremento patrimonial que se justifique en razón de la normalización de activos omitidos o pasivos inexistentes, ¿no? Que es lo que dice la norma. Y finalmente, si hay que liquidar sanción, ya la sanción tienes que liquidarla tú manualmente, aplicando las normas que trae el estatuto. Aquí están las normas, aquí simplemente incluí 3, que son las más comunes: temporaneidad, corrección, y esta es temporaneidad con posterioridad al emplazamiento, y te coloco aquí este renglón en rojo por si de pronto hay aplicación del principio de favorabilidad, es decir, si hay posibilidad de reducir la sanción al 50 o al 75% de conformidad con el artículo 640 del estatuto. Bueno, todos estos valores de esta hoja son necesarios para terminar de diligenciar el formulario 110. Bien, el paso 6 me dice: ojo, es importante la conciliación. Aquí es importante colocar las cifras de conciliación entre las bases contables y las bases gravables, bases contables y bases fiscales, porque es información que va en la hoja 3 de la sección ERI renta líquida. Esto, básicamente, esta conciliación aquí está en el formato del 2516. Yo que recomiendo que usted primero haga la conciliación por aparte y que después esas diferencias de esa conciliación las transcriba aquí a este paso, que es el paso 6, y al final, ya cuando usted concluye el paso 6, al final simplemente verifique inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, por ejemplo dice, como no lo hemos diligenciado totalmente, él me dice: mire, hay una diferencia entre el patrimonio contable y el patrimonio, entre el valor contable de los activos menos los pasivos y el patrimonio contable de la sección H2. Miremoslo, por ejemplo, vamos a mirar la sección H2. Entonces, esto es una prueba que siempre hace el mismo formato. Él compara aquí la diferencia entre activos y pasivos, ¿sí? Y yo aquí tengo que diligenciar el valor del patrimonio, y al final el patrimonio contable tiene que ser igual a este valor, si no me aparece ahí la diferencia. Tenga en cuenta que usted no debe diligenciar ninguno de estas secciones, de estas hojas que componen las secciones del formato 2516, no, ninguna. Todo va diligenciado en las hojas anteriores. Entonces, por ejemplo, allí, ¿qué pasó? Pues porque yo no he diligenciado la parte del capital, ¿no? Yo diligencié aquí simplemente unos valores para mostrarle cómo funciona la plantilla. Si yo le coloco aquí, por ejemplo, patrimonio, todo eso es capital. En el crédito, 581 millones de pesos. Entonces ya cuando yo verifique inconsistencias, la diferencia es 0. Y ahí me dice: no, ojo, que aquí esta diferencia tiene que ser 0. Si la diferencia aquí no es 0, hay un error que hay que corregirse. Entonces aquí hay, en esta verificación de inconsistencias, tenemos 29 puntos que el formato cruza y te dice cuánto es el valor que tiene que arrojar, ¿no? Dice: la diferencia tiene que ser menor o igual a 0, por ejemplo, menor o igual a 1000, ¿no? En un ejercicio que también incluimos aquí,
me da una diferencia cercana a los 2.000 pesos, pero ya por diferencias por ajustes a múltiplo de 1.000, que es válida también. Aquí por ejemplo, mire, aquí por ejemplo me dice importe neto contable de activos, ESF patrimonio, o sea, en la hoja 2 ESF patrimonio suma 560 el importe contable, 250 el fiscal, lo compara con la sección 6, hoja 6 de activos fijos, no hay diferencia, está bien. Pero aquí me dice, un momentico, pero es que mire que aquí sí hay una diferencia. Uy, ¿eso qué fue? Porque es que no digitamos el pasivo por impuesto diferido en la parte del patrimonio. ¿Sí ve? Yo, por ejemplo, me voy a la sección financiera, los ingresos, la parte pasivos, perdón. Le digo, no, yo tengo un pasivo por impuesto diferido, por aquí está, buscarlo, aquí está, pasivo por impuesto diferido. Digo, no, yo tengo un pasivo por impuesto diferido de 99.200.000. Entonces ya cuando vaya a verificar la inconsistencia, entonces él ya me dice, no hay inconsistencia. Está cruzando el saldo de la hoja 4 impuesto diferido con el saldo del patrimonio contable, está bien. Pero se me descuadra aquí, ¿por qué? Pues porque yo no coloqué la contrapartida. Por eso es fundamental que aquí en la sección, el paso 2, usted digite la información financiera completa, si no le va a generar ese tipo de diferencias. Muchísimas gracias por su atención, quedo atento a sus inquietudes y hasta una nueva oportunidad. Mi Dios los bendiga.